Buenos días, jóvenes. A ver, se están agregando. Vamos a agregar a los que vayan llegando. Okay. Bien. ¿Me escuchan? A ver, manifiéstense si me escuchan. Sí. Claro que sí. Ok, bueno. Voy a poner la vista dividida para poder verlos a todos y poder tomar la captura de pantalla que usamos como lista de asistencia. ¿Sale? Eso es. Sí. Algunos estoy tardando un poco en agregarlos porque es una recomendación que me hicieron. Abrir una sala de espera antes de entrar a la plataforma, antes de entrar a la comunicación, porque hay algunas personas que se meten en conversaciones ajenas que no tienen nada que hacer aquí. Entonces, estoy viendo primero quiénes son y ya luego les estoy dando entrada. Ya vamos varios. Sí, ha pasado entonces que se metan a clases de otros A mí grupos. no me ha pasado, pero he visto otras conversaciones y otros compañeros me han dicho eso. Que de pronto se meten, no sé, gente que se roba la clave o que lo encuentra por ahí y empieza a subir cosas raras o comentarios que no van ahí. Y pues no se vale. Nos pidieron también que para hacer esta captura de la toma de lista, todos pongan su cámara, todos prenden su cámara para asegurarnos que son ustedes. Por eso les pido también que se Sí, peinen, que ya se nos peinen bien. pasó el doctor Morales un archivo donde dice. Sí les dijo eso, ¿verdad? Sí. Okay. A ver. Valeria, Kareli, Andrés, Alejandro, perdón, Alison, Marcela, faltan ustedes de prender su cámara. Si se están conectando o si no pueden prender la cámara, avisen, manden un mensaje. Okay. A ver, no falta nadie. Okay. ¿Qué? ¿Qué hijo? No. Muy bien. Bueno, jóvenes, me da mucho gusto saludarlos de nuevo. Espero que se hayan portado bien, espero que hayan cuidado su distancia, que hayan cuidado a su familia también. Ahora, pues ya empezamos de nuevo. Ojalá que podamos sacarle todo el provecho necesario. Recuerden que las indicaciones de la dirección es que el calendario que teníamos desde el principio se va a mantener. Entonces, esta semana siguen siendo clases y la semana que entra ya es el examen. Le pedí al doctor Morales que agendara el examen de nosotros para el jueves de la semana que entra, que es el día que tenemos las 2 horas. Para no tener prisas por los tiempos de las conexiones y eso, que aseguren poder estar en línea para el jueves de la semana que entra, esas 2 horas. Lo que vamos a estar trabajando, pues ya saben los temas, ¿no? Nos quedan poquitos temas que ver. Vamos a tratar de verlos durante toda esta semana. Para el lunes de la semana que entra o martes de la semana que entra, hacer algún repaso con los que se necesite ver, si hay alguna duda o si hay alguna pregunta. La metodología de trabajo va a ser muy parecida a como estábamos antes de salir de vacaciones. Vamos a tener una o 2 reuniones a la semana, así como esta. Vamos a estar trabajando con base en la plataforma de Edmodo. Todo lo que se necesite comunicar, todo lo que necesiten saber va a ser a través de Edmodo. Y los exámenes van a ser directo en la plataforma, en Edmodo.
Si hacemos algún otro ejercicio o algo fuera de la plataforma o fuera de Zoom, yo les voy a avisar. Entonces, los temas ya los tienen, las clases ya las tienen. Para manera de participación, como no van a dar clases ustedes, vamos a dejar una tarea que va a ser para el jueves, para este jueves, perdón. Yo les voy a decir mañana, les voy a dar las indicaciones para tomarles en cuenta como participación. ¿Sale? Va a ser algo sencillo. El chiste no es quitarles todo el día de su vida. El chiste es que ustedes repasen los temas. Entonces, cuando yo les dé un trabajo, una tarea, un tema por hacer, vamos a tener las horas de clase igual, y las horas de clase van a estar enfocados más que nada en sus dudas, en los comentarios, en lo que ustedes necesiten saber para la tarea, ¿sale? Las clases, así como la que vamos a ver ahorita, va a ser también para despejar dudas, pero se supone que ustedes ya deben haberla revisado anteriormente. Entonces, vamos a estar trabajando así. Si hay alguna duda, si alguien, a pesar de las clases, quiere repasar algún tema en especial, aunque no sea de los míos, ¿no? Pero si quieren repasar algún tema en especial o quieren ver algún otro tema, pueden mandarme mensaje a través del modo, mandar mensaje en la plataforma o como ustedes quieran, ¿sale? Para enfocar los temas, las horas de clase a las clases. Pues parece que ya no va a entrar nadie más. Vamos a empezar a trabajar, ¿sale? Les voy a compartir la pantalla. Es esta. Todos están viendo la pantalla, ¿verdad? La presentación. Muy bien. El tema que vamos a revisar ahora es principios físicos del intercambio gaseoso. Es un tema que tal vez va a ser un poco difícil porque tiene mucho que ver con la física. Entonces vamos a tratar de hacerlo sencillo y sobre todo vamos a tratar de hacerlo práctico. ¿Okay? Entonces, acuérdense que todo lo que se refiere a la respiración es un intercambio, es algo que entra, algo que sale, algo que se mueve a través de otra cosa. Entonces, dice, después de que los alvéolos se hayan ventilado con aire limpio, la siguiente fase de la respiración es la difusión de oxígeno desde los alvéolos hacia la sangre y la difusión de dióxido de carbono de la sangre hacia los alvéolos. Ese es el intercambio. Difusión es el movimiento de moléculas en todas las direcciones. ¿Se acuerdan cuando vimos las propiedades de la membrana celular? La difusión es una manera de intercambiar un lugar de una sustancia. En el caso de los gases, por ejemplo, son moléculas que están muy separadas unas de otras. Entonces, al estar separadas, tienen movimiento y esos gases pueden atravesar ciertas sustancias. En fisiología respiratoria no solo interesa el mecanismo básico de la difusión, sino también la velocidad en la que ocurre. Si nosotros, por ejemplo, estamos en reposo, así como están muchos de ustedes ahorita, están acostados en su camita, bien a gusto, yendo a la participación de su doctor y todo, su respiración está tranquila, su respiración es lenta, porque no ocupan meter demasiado aire. Pero si de pronto necesitan subir escaleras o bajar escaleras o hacer algún esfuerzo, se agitan y es cuando nuestro cuerpo empieza a necesitar más oxígeno. Entonces, si entrara el mismo oxígeno al mismo tiempo, siempre, no pudiéramos cumplir con las necesidades del cuerpo. Por eso también la velocidad en la que se difunde es muy importante. Para esto, Fernanda ya llegó, ya podemos empezar. Para que se produzca la difusión debe haber una fuente de energía y esta fuente procede del movimiento cinético de las propias moléculas, partículas.
Si una solución tiene una concentración elevada de un gas en un extremo de una cámara y una concentración baja en el otro, se produce una difusión neta del gas desde la zona de concentración elevada hacia la zona de concentración baja. Bueno, vamos llevándolo por partes. Ustedes ya están en cuarto semestre, ¿no? Ya han pasado casi 2 años de su vida uno junto al otro. Ya ustedes se conocen muy bien, se conocen bien, mucho mejor que cuando empezaron. Ya saben quién es el malacopa, ya saben quién es el que siempre llega tarde, ya saben quién es la que siempre tiene hambre, ya saben quién es la loquita de los plumones, etc. Ustedes en ese caso ya se conocen. Pero cuando recién entraron a la escuela, que a mí me tocó también trabajar con ustedes, ¿se acuerdan que eran un montón? En el mismo grupo eran un montón. Y en esas circunstancias, ¿se acuerdan que estaban todos hechos bola en los salones? Yo me acuerdo que la primera vez que me tocó entrar con ustedes, abrí la puerta y ahí estaba el primer alumno en la puerta. Entonces, cuando está en esa situación, están todos juntos, ni se pueden mover, no se pueden cambiar de lugar, a veces uno tiene que ir al baño y tiene que atravesar toda esa multitud. Imaginamos que esa es una sustancia sólida, porque todos están juntos. La separación entre uno y otro es muy pequeña. Ahorita, por ejemplo, son mucho menos, son casi la mitad de los que eran cuando entraron a primer semestre. Y cuando estamos en el salón, pues cada quien tiene su lugar. Muchos ya tienen su lugar asignado por ellos mismos, y si quieren se cambian o se mueven para otro lugar, pero se pueden mover, ¿ok? Porque aunque estén todos en el grupo, hay espacios entre las sillas, hay espacios entre ustedes. ¿Qué pasa, por ejemplo, si estamos, por ejemplo, cuando vamos a hacer examen? ¿Dónde se concentra la mayoría de ustedes cuando van a hacer examen? En la parte de atrás, ¿verdad? No sé, como que algo los jala hacia atrás, como que todos se juntan en una parte. Y hay espacios del salón que están solos, que están casi vacíos. Y es lo que representamos con esta imagen. Cuando hay mucho de una sustancia en un solo lugar y hay un espacio más libre del otro lado, lo normal es que las partículas que están muy juntas tienden a desplazarse a donde hay más espacio. Recuerden que la naturaleza siempre tiende al equilibrio. Siempre va a tender a distribuirse de manera uniforme, de donde hay más hacia donde hay menos. ¿Okay? Si todas estuvieran juntas, si todo el espacio estuviera así de repleto, no se pudieran mover, no habría energía para moverse. Entonces, la razón por la que se puede difundir el gas es que son moléculas que están separadas entre ellas y pueden moverse de un lado a otro, así como en el salón. Y de pronto, por ejemplo, yo les digo, jóvenes, vamos a salir temprano ahora. Todos se hacen bola y todos quieren salir al mismo tiempo. Entonces, se aumenta la presión a la puerta, a la hora de la salida. Pero si vamos a tener un examen y yo los distribuyo, entonces la separación entre todos ustedes va a ser más o menos la misma. Y este sería el chiste. ¿Okay? Entonces, la presión de un gas que actúa sobre las superficies de las vías aéreas y de los alvéolos es proporcional a la suma de las fuerzas de los impactos de todas estas partículas. Eso significa que la presión es directamente proporcional a la concentración de moléculas del gas. Y la velocidad de difusión de cada uno de los gases es directamente proporcional a la presión que genera ese gas por sí solo, que se denomina presión parcial de ese gas. ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando de un medio ambiente, un aire ambiental, ese aire está compuesto por diferentes tipos de gases, entre otras sustancias más pequeñas todavía. Entonces, ese aire ambiental que nosotros respiramos y que entra en nuestros pulmones, se tiene que difundir o se tiene que distribuir dentro de los pulmones y de los pulmones hacia la sangre. ¿Sí?
pero no todos los gases están en la misma proporción en el aire ambiental. Entonces, el aire que respiramos normalmente está compuesto por varios tipos de gases. Los que predominan más, por mucho, son el nitrógeno y el oxígeno. Entonces, al nivel del mar, el aire que respiramos tiene una presión de 760 milímetros de mercurio. ¿Sí? El nitrógeno constituye la gran mayoría del gas que respiramos, un 79%, y el oxígeno un 21%. ¿Sí? Aclaro que es a nivel del mar, porque entre más alto estemos, la concentración de oxígeno es menor. ¿Sí? En ciudades, por ejemplo, como Ciudad de México, en la Sierra de Chihuahua, en la Sierra de Durango, este porcentaje puede bajar hasta un 18 o un 19%. Pero para fines prácticos vamos a hacerlo a nivel del mar. Entonces, hay otros gases que están disueltos también en el aire ambiental, pero es mucho menos la proporción. Entonces, vamos a concentrarnos en estos dos. ¿Sí? El nitrógeno cuenta por un 79%, que sería más o menos una presión de 600 milímetros de mercurio. Y el oxígeno un 21%, que es más o menos 160 milímetros de mercurio. Entonces, del aire que ustedes están respirando en este momento, solo el 21% es oxígeno. Sin embargo, ese 21% nos sirve porque nosotros estamos acostumbrados a respirar ese 21%. La cantidad de gas ambiental o del aire ambiental puede modificarse según factores ambientales también. Entonces, de esto, el 21% del aire ambiental es oxígeno y cuenta por 160 milímetros de mercurio. Dice, cuando el gas disuelto en el líquido entra en contacto con una superficie como la membrana celular, ejerce su propia presión parcial de la misma manera que un gas en la fase gaseosa. Por ejemplo, cuando ustedes agarran un refresco, un refresco de lata, un refresco de botella, al abrirlo se oye el pss, ¿no? Se oye bien bonito ese pss cuando abrimos el refresco. Ese sonido, ¿es por el aire que entra o por el aire que sale? Que entra. A ver, uno dijo que era por el aire que entra. ¿Quién más dice que es por el aire que entra? Porque está al vacío, según recuerdo. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Sí? Bueno, acuérdense que el refresco, la coca, lo que ustedes quieran, es una bebida carbonatada. Eso significa que está disuelto, dentro del líquido está disuelto un gas, ¿sí? Que es el dióxido de carbono. No pasa nada mientras esté ahí adentro. ¿Se han fijado que las botellas cuando están cerradas, sobre todo las de plástico transparente, cuando están cerradas no tienen burbujas? Y cuando las abrimos salen las burbujas. ¿Sí? Eso es porque el dióxido de carbono que está dentro el refresco que está dentro de la botella contiene dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono está disuelto en el gas, es un gas, disuelto en un líquido. Cuando la vacían, cierran la botella y ese gas tiende a salir del líquido. ¿Sí? Pero como la botella está cerrada, no tiene para dónde salir. Y como no tiene para dónde salir, pues se queda donde está. El gas está dentro del líquido. Cuando ustedes abren la botella, ese sonidito, ese pss que se oye, es el gas saliendo de la botella. ¿Sí? Es un gas que está a presión. Cuando abrimos la botella, sale rápido y empiezan a formarse las burbujas dentro del líquido. ¿Sí se han fijado en eso, verdad? ¿Por qué? Porque cuando abrimos la botella, liberamos la presión y el gas que está contenido en el líquido ya puede salir. Antes de eso no podía salir. Entonces, ese gas dentro del líquido se empieza a diluir, se empieza a difundir hacia el ambiente. Algo parecido pasa con los gases dentro de la sangre. Dentro de nuestra sangre tenemos oxígeno y tenemos dióxido de carbono. Mientras esté ahí disuelto, mientras esté la sangre fluyendo,
está en una misma presión. Pero cuando esa sangre, a través del capilar, llega al alveolo, el alveolo tiene menos presión que la sangre y es donde se hace el intercambio de gases. ¿Okay? Por eso es necesario tener una superficie donde se pueda hacer el intercambio de gases, que en este caso es la membrana alveolar. ¿Okay? Por eso, la presión parcial de un gas en una solución está determinada por su concentración y por el coeficiente de solubilidad del gas. Algunos tipos de moléculas son atraídas atraídas física o químicamente por las moléculas de agua, mientras que otras son repelidas. Algunas de las moléculas que tienen una capacidad más fácil para difundir es el dióxido de carbono y precisamente el oxígeno. Entonces, cuando las moléculas son atraídas, se pueden disolver mucho más, sin generar un exceso de presión. Y cuando las moléculas son repelidas, se genera una presión parcial elevada para sacar las moléculas disueltas. Yo sé que a lo mejor es revoltoso entender esto. Entonces, la presión parcial, dice, es la concentración de gas disuelto sobre el coeficiente de solubilidad. Entre mayor concentración de un gas tenemos en un líquido, más fácil va a ser que ese gas viaje alrededor del líquido o viaje dentro del líquido. Y un gas que tiene una solubilidad alta va a difundir más rápido. Todos lo están entendiendo muy bien, ¿verdad? Todos están bien al tiro con todo esto. Entonces, cuando la presión parcial se expresa en atmósferas, como les digo, una atmósfera es igual a 760 milímetros de agua, la concentración se expresa en volumen de gas en cada volumen de agua. El coeficiente de solubilidad en la presión ambiental es de 1. ¿Okay? Los diferentes gases, sobre todo el oxígeno y el dióxido de carbono, tienen diferentes coeficientes de solubilidad, es decir, tienen diferentes capacidades de disolverse en los líquidos. Vemos, por ejemplo, que el dióxido de carbono tiene un coeficiente de solubilidad de 0.57 y el oxígeno de 0.024. El CO2 es casi 20 veces más fácil que se difunda a el oxígeno. Es más fácil que el dióxido de carbono entre a la sangre o salga de la sangre a que entre o salga el oxígeno. ¿Sí? Los otros gases tienen todavía menos coeficiente de solubilidad, por eso no son tan importantes para nosotros en la respiración, sino que son parte del aire ambiental. Vale. Vamos a decirlo de otra manera. Ahorita yo les estaba hablando de ustedes como si estuvieran en un aula, ¿no? En un salón. Cuando están en su salón, aunque todos estén en el mismo grupo, siempre hay grupos dentro de los grupos, ¿no? Siempre están los que se juntan para esta cosa, los que les gusta una serie, los foráneos contra los locales, los niños contra las niñas, los que quedan en medio, o sea, siempre hay grupos dentro de los grupos, ¿ok? Y casi siempre, si no es decir que siempre, hay uno en el grupo que le cae bien a todos, que con todos anda para todas partes y que a todos les habla y que con todos se ríe y que tiene el teléfono de todos los demás. Y casi siempre hay algún inalcanzable en los grupos que es hay algún inalcanzable en los grupos que generalmente es una muchacha. Es con la que todos quieren andar, con la que todos quieren hablar, con la que organiza todas las fiestas, la que es la más bonita, la que es la más inteligente o todas las anteriores. Entonces, ese grupito, así como estos que tenemos aquí, ese grupito siempre tiene la más popular, ¿no? La que es inalcanzable, la que es la diva de todo el grupo, la que pone las reglas. Y siempre hay alguno por ahí que quiere caerle bien a todos, que es más humilde, que es más sencillo. Y pues están los personajes secundarios, ¿no? Los de relleno.
Pues más o menos los vamos a ver así. ¿Ok? El dióxido de carbono difunde muy fácil, porque con todos puede andar, con todos se puede, en todos los grupos se mete. ¿Ok? Y el oxígeno es el que todos necesitan para vivir, es el que trae el botecito de Starbucks todo el tiempo, es el que todos quieren tener cerca, porque sin él, pues no, nomás no se hace, ¿no? Si hacen, imagínense, si hacen una fiesta y no invitan al oxígeno, pues todos se mueren. Y el CO2 pues anda con todos, para todas partes, es bien buena onda, difunde más fácil. El oxígeno es más inalcanzable, para nosotros es más necesario, pero difunde más lento, tarda más. Y a veces este tipo de gente, y es como esos gustos adquiridos, ¿no? Es como la gente que de entrada no te caía bien, o que los veías y, ay, aquí está otra vez. Ay, no lo puede atropellar un carro o algo así. Pero que ya lo empiezas a conocer y dices, ay, es buena onda el tipo, ¿no? O la tipa en este caso. De entrada no te cae bien, pero después ya sabes que realmente es buena persona. Es más o menos así es el oxígeno. Difunde más lento, tarda más para que te caiga bien. Y el dióxido de carbono, como si nada, ¿no? Y los otros, pues son como los personajes secundarios, el helio, el nitrógeno, etc. Ahí está. Nadie sabe realmente para qué sirve, pero tampoco los puedes quitar. Entonces, para que haya una difusión de gases entre los alveolos y la sangre pulmonar, la presión parcial de los gases en la mezcla de gas respiratoria tiende a hacer que las moléculas de ese gas se disuelvan en la sangre de los capilares alveolares. La velocidad a la que se escapan es directamente proporcional a la presión parcial en la sangre. Entonces, la difusión está determinada por la diferencia entre las dos presiones parciales. Si tenemos la sangre venosa y tenemos la sangre arterial, hay un punto que es donde se intercambian los gases, que es este es el alveolo. Pues aquí este es el aire alveolar, es decir, el aire ambiental. Y el conducto alveolar es el que lleva o trae ese aire. La sangre venosa, vemos que tiene una presión de oxígeno de 40 y la sangre arterial tiene una presión de oxígeno de 60. También en la sangre venosa la presión de CO2 es de 46 y en la sangre arterial es de 40. ¿Sí? Vemos cómo está la presión arterial, la presión de los gases en el aire ambiental. ¿Sí? Es mucho más similar a la presión de las arterias. ¿Qué pasa aquí? Tomemos el ejemplo anterior de las Mean Girls, ¿no? Ustedes se conocen entre ustedes, yo no les voy a decir mentiras. Pero ustedes se conocen y yo imagino que muchos de ustedes conocen a la familia de sus amigos también. Han ido a sus casas, han platicado con sus papás y eso. Y de pronto el que acá en la escuela es un despapalle y anda gritando para todas partes y es el más revoltoso, llegan a su casa y es un santito. Y para la familia, sobre todo para las mamás, es el ejemplo del mejor hijo del mundo. Y lava los platos y tiende la ropa y todo, nada. Cuando llega a la escuela es otra persona, se convierte en otra cosa. Y viceversa. Hay algunos que en la escuela son el ejemplo a seguir y llegan a la casa o viven solos, son foráneos o algo así. Y fuera de la escuela, no, hombre, son unos borrachales y, bueno, ustedes no. Otros grupos a los que yo no les doy. Pero conocemos ese tipo de gente. Entonces, la sangre venosa, hagan de cuenta que es como la casa. Hay algunos que son de cierta manera en la casa. Y la sangre arterial es como la escuela, que algunos somos diferentes en la escuela. Y el alveolo, o el aire alveolar, es como ir a una plaza, es un término medio entre los dos puntos. Entonces, pongamos el ejemplo. Llega la sangre venosa hacia el alveolo, y aquí la presión de oxígeno es muy baja. Acuérdense que el oxígeno necesita caerle bien, necesita más tiempo para difundir y necesita más presión. Por eso, el aire ambiental tiene mayor proporción de oxígeno. Cuando llega a la sangre, se intercambia ese gas y aquí se recibe oxígeno a la sangre y se desecha dióxido de carbono que sale por el mismo camino. Y sigue adelante la sangre. Así es como se da la difusión de gases. Por eso es importante esas diferencias de presiones. Porque de otra manera,
el oxígeno de la sangre no pudiera salir y el dióxido de carbono, el oxígeno no pudiera entrar a la sangre y el dióxido de carbono no pudiera salir de la sangre. Entonces, esta diferencia de presión depende de varios factores. Ya vimos ahorita que uno de ellos es la velocidad de difusión, pero otros factores, por ejemplo, la solubilidad del gas, el área transversal del líquido, la distancia a través de la cual tiene que difundir el gas, el peso molecular de la molécula, que no se los olvide. Es pregunta de examen. Y la temperatura del líquido. Es decir, un gas, por ejemplo, que no sea tan soluble, va a difundir más lento. El área transversal del líquido, entre mayor área tengamos para intercambio, más rápido va a ser el intercambio. Se puede diluir ese intercambio. La distancia a través de la cual debe difundir ese gas es muy importante. Por ejemplo, en los pacientes que tienen, en los niños que nacen sin surfactante, esa distancia tiene que recorrer más espacio y va a tardar más. El peso molecular es importante porque a moléculas más pequeñas es más fácil que difunda y la temperatura también. Cuando son temperaturas frías, el aire difunde más lento. Y esto también se refleja a través de los tejidos. Por eso la principal limitación al movimiento de los gases en los tejidos es la velocidad en la que los gases pueden difundir. Si un gas requiere más tiempo, va a requerir más concentración también, como el oxígeno. Si un gas puede difundir más rápido, no necesita tanta concentración como el dióxido de carbono. Y así es como los gases pueden atravesar esos tejidos y llegar a donde tienen que llegar. ¿Okay? ¿Dudas, comentarios, aclaraciones? Ahora pueden prender su micrófono y leo si alguien tiene alguna pregunta. ¿Va a subir la diapositiva a la plataforma, doctor? Sí, ahorita terminando la voy a subir. Ok. ¿Okay? Me preguntan si puedo decir otra vez lo último. Bueno, los gases ya están en el torrente sanguíneo, ¿no? Entonces, para que ese gas pueda llegar a los tejidos, que es a donde tiene que llegar, acuérdense que el oxígeno, si el oxígeno se quedara en la sangre, no trabaja. Para que ese gas pueda llegar a los tejidos, tiene que atravesar varias capas. Entonces, entre mayor sea la concentración del gas, más rápido va a llegar a los tejidos. Y entre menor sea la concentración, va a tardar más en llegar a los tejidos. ¿Okay? Entonces, jóvenes, se nos acaba tantito el tiempo. ¿No hay otra duda, otro comentario? Doctor, es que alguna vez había leído que la cantidad de oxígeno no varía con la altura, sino que es solamente la presión del oxígeno. O sea, arriba de 100,000 metros, creo, decía nada más que variaba la cantidad de oxígeno. Lo que varía es la concentración, o sea, varía el porcentaje, digamos, porque entre más alto se encuentre, ¿cómo te diré? Las moléculas de gas, al ser moléculas, al tener cierto peso, también son atraídas por la gravedad. Entonces, entre más alto esté, menos concentración de ciertos gases va a haber. Sí varía, sí, tiene que variar el porcentaje, porque, por ejemplo, si alguna vez les ha tocado ir a la Ciudad de México, a la Sierra o a algún lugar, sobre todo si viajan de lugares a nivel del mar, en cuestión de horas están en una altura muy diferente, se siente que te falta el aire, porque la concentración o el porcentaje de oxígeno circulante es menor, y entre más alto es menor todavía. Por eso también, por ejemplo, los aviones viajan muy alto, porque entre más alto viajen, menos concentración de gas hay y menos resistencia tienen los aviones al viajar. ¿Sí? No sé si alcancé a responder lo que me preguntaste. Sí. Bueno, entonces, a fin de cuentas, el gas que respiramos
debe de alimentarnos y debemos nosotros de poder trabajar con ese gas. Si alguna persona tiene algún problema respiratorio, sobre todo dentro de sus pulmones, el gas ambiental va a ser más difícil que entre, o el oxígeno ambiental va a tardar más en que entre a nuestros tejidos. Por eso el aire, nosotros debemos trabajar con el aire ambiental. Y a fin de cuentas, ese gas, ese aire ambiental, pues también nos sirve de mucho. Y esos gasecitos que vimos ahorita también deben de estar en sus concentraciones normales. Si hubiera menos concentración de uno del otro, pues no trabajamos bien. ¿Sale? No sé si hay alguna otra duda, alguna otra pregunta. ¿La presión del oxígeno arterial era de 60 o de 100? A ver. Es que dijo de 60 y decía 100. En la sangre arterial, la presión de oxígeno arterial, ¿no?, debe ser de cerca de 100. Por ejemplo, ahorita que estamos con estas cuestiones del COVID, uno de los datos de complicación es que la presión arterial de oxígeno baje de 95. Muy difícilmente va a estar en el 100%. ¿Okay? Es muy difícil que esté en el 100%. Pero una persona sana respirando aire ambiental debe estar del 98 al 99. Es lo normal. Si en la presión de oxígeno, la presión arterial de oxígeno baja de 95, ya es más difícil que ese oxígeno difunda a los tejidos. Por eso la sangre venosa es la sangre que ya viene de vuelta. Esta sangre ya entregó el oxígeno a los tejidos y sigue teniendo, pero menos, mucho menos que la sangre arterial. ¿Okay? Bueno, pues es todo, jóvenes. Nos vamos a seguir viendo. Yo creo que la siguiente sesión va a ser el viernes. Yo les voy a avisar bien. Y para el jueves vamos a tener el otro trabajo. ¿Sale? De todas maneras, yo sigo al pendiente. Cualquier cosa, yo estoy en la plataforma casi todo el tiempo, casi todos los días. Y pues me pueden contactar a través de su jefa de grupo. O cualquier cosa, pues estamos al pendiente. ¿Vale? Me da mucho gusto. Gracias. Espero que estén todos bien y pues que vamos a seguir adelante. ¿Sale? Gracias. Que descansen, joven. Gracias, doctor. Gracias. Bye. Bye. Gracias, Doc. Gracias. Bye. Ahí.